Día miércoles 4, día miércoles 4, vamos a hablar de las divisiones, no caer en las divisiones. Am, Existen muchos tipos de divisiones y, y es precisamente la división la que no permite que podamos crecer y avanzar. Cuando, cuando se habla de machismo, feminismo, estas son formas de división sumamente concretas. Les hacen creer a las mujeres que la lucha por el feminismo, el igualar los derechos del hombre, aquí hay todo un tema de ilusión. Digo ilusión porque no se trata de igualar derechos, eh, es que es imposible, imposible. El masculino y el femenino, cada uno tiene cualidades especiales que los hacen únicos. Tratar de igualar el masculino y el femenino es absolutamente ridículo. Por lo tanto, uh, no tiene que ver con machismo y feminismo, son títulos que se han otorgado para que nuestra mente haga disociaciones y haga separaciones patéticas. Estoy diciendo que para un cargo de gerente, no importa si el género es masculino o femenino, el sueldo debería ser igual. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Cuando se trata de salarios, de remuneraciones, etcétera, y de cargos de responsabilidad. Va a tener la misma responsabilidad el hombre y la mujer en un cargo gerencial donde hay que dirigir. Por lo tanto, hablar de feminismo y de machismo es ridículo, porque no tiene que ver con igualar al hombre con la mujer, tiene que ver con igualar un cargo de responsabilidad. El cargo de responsabilidad es el mismo, no tiene que ver con que sean hombre o mujer. Esas divisiones que hacen y la forma en que nos crean estas divisiones son patéticas. Cuando yo escucho a una versión machista o a una versión feminista, me da pena. Me da pena porque siento que no se profundiza y no se entiende el concepto de lo que esto significa. Cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de igualdad de derechos, derecho a vivir, derecho a nacer, derecho a tener familia, derecho a tener trabajo. Es que es otra vía, ¿ya? Lo que la discriminación que se genera y la forma en que se generó la discriminación tiene que ver con falta de enfoque, falta de claridad, falta de visión para entender que hay responsabilidades que efectivamente las pueden ejecutar hombres y mujeres y que efectivamente tienen una misma valoración, pero ponerle categoría de machismo, feminismo para tratar de separar o tratar de hacer ver que el hombre gana más o menos, yo lo considero verdaderamente absurdo. ¿Se imaginan a los hombres peleando por el derecho de ser madres, ¿ah? De dar vida? Claro, si lo miramos desde la comunidad homosexual, entendiendo que ahí hay otra visión de las cosas por otras variables que no vienen al caso, mm, ellos, claro, en su anhelo de sentirse un alma femenina en un cuerpo de hombre, claro que estarían felices de sentirse realizada con el deseo de ser mamá, pero seamos claros y seamos objetivos. Aun cuando sientas que tu alma es femenina estando en un cuerpo masculino, biológicamente no vienes preparado biológicamente para dar vida como lo viene una mujer. Y aceptar esa realidad o trabajar esa realidad de aceptar lo que tienes sería sumamente importante. Entonces, aquí es cuando se transgrede lo natural. Y cuando entramos en estos conflictos, claro, podemos armar tremenda polémica. Yo aquí podría tener tema de discusión para escuchar distintos puntos de vista, pero si nos vamos a lo más simple, que es entender cuál es la naturaleza biológica de tu cuerpo y para qué está diseñado tu cuerpo y para qué está diseñada tu alma, claro que vamos a encontrar conflicto, pero lo que hay que trabajar es la aceptación hacia lo que te tocó. Entonces, para una mujer que tiene sus pechugas pequeñas, para otra que es pechugona, esa es la aceptación que tiene que trabajar sobre sí misma y ojo, ahora es sobre el mismo género. Lo mismo con los varones cuando se trata de aspectos físicos. Entonces, caer en las divisiones
de política, izquierda, derecha, es otra trampa absurda y ridícula, porque son estas divisiones las que generan preferencias y las que hacen que los sectores se separen. Y es la separación lo que genera el conflicto, el no asumir tu posición, tu rol. En una empresa, el rol del auxiliar de servicio, el junior, el que hace el aseo, es tan importante como el cargo de gerente, pero entendamos que son funciones distintas. Pero que sean funciones distintas no hace más importante o menos importante otra. Esto quizás es lo más trascendental. Aceptar la posición significa aceptar el lugar, el rol en el que estás viviendo o desarrollándote en una etapa de tu vida. Hemos escuchado a muchos millonarios decir que antes de llegar a ser millonario, primero estuvieron en los niveles más bajos, pero fue la aceptación de sus roles y las funciones que les asignaron en sus roles la que les permitió escalar al siguiente nivel y al siguiente nivel y al siguiente nivel antes de llegar a la cima. Hay gente que cree que porque nació tiene que estar en cargos gerenciales y esta es la falta de aceptación que genera el conflicto y la frustración. Hay gente que no quiere trabajar en determinados trabajos porque socialmente esos trabajos tienen un mal juicio, un mal criterio, pero que haya un descriterio en relación a la responsabilidad del trabajo, a la valoración del trabajo, eso es porque culturalmente lo hemos hecho mal. No hemos trabajado nunca sobre la aceptación de la posición y las etapas de crecimiento. Esto es igual que en los niños que ven videos para adultos donde aparecen temas sexuales, temas que son para mayores, y los niños están saltándose una etapa al entrar en una energía que no está acorde a su edad. Y es la falta de aceptación de la posición, del lugar, del momento, lo que tiene a la sociedad confundida. No podemos elegir líderes de manera adecuada y correcta porque no existe claridad. Nos pueden mentir descaradamente y no lo notamos porque nos hemos descriteriado en función de cuáles son las tareas y las responsabilidades. Nuestros líderes, y en general los líderes mundiales, ellos funcionan en base a bienestar, economía y un montón de cosas que tienen que ver con intereses personales, pero que no son valóricos en el sentido de buscar el bien común y social. Por eso estas divisiones, si una niña ya tiene la influencia del feminismo, o ya está rechazando el machismo y esto ve como un conflicto de igualdades, esto va a ser tremendo porque esta mujer en el futuro, esta niña en el futuro, no va a poder reconocer al masculino jamás en su rol masculino y va a atraer a hombres que todo el tiempo le estén poniendo a prueba lo que ella cree en relación a la igualdad que ella tiene que trabajar. Entonces, es como para esta niña que no lo sabe, creer en el feminismo, creer en el machismo para los varones, es un conflicto que va a traer solo dolor a la familia, separación, frustración. El ideal perfecto, si lo miramos desde el punto de vista energético, es que hay etapas y hay roles que vamos viviendo y que vamos cumpliendo. Si te contratan para una empresa en el rol de aseo, en el rol de administrativo, en el rol de gerente, estos roles y estas funciones son esporádicos, va a durar el tiempo que dures en el cargo y mientras estés desarrollando la tarea. Comprometerte con el cargo, vivir bien la experiencia, ser un excelente funcionario de aseo, ser un excelente administrativo, ser un excelente gerente, es parte de la experiencia. Valorizar esto como un recurso, pero ¿qué es lo que ha hecho la sociedad en el inconsciente? Existe desprecio hacia los cargos de menor responsabilidad y de menor pago, porque están juzgados están criticados estos cargos, estas funciones. Pero
Yo puedo tener a un gerente extraordinario, pero si no tengo a un excelente auxiliar de servicio, alguien que retire la basura, que saque el papelero, las mugres, que mantenga el aseo, que limpie el polvo de los computadores, escritorio, etcétera, yo, el gerente puede ser excelente, pero si el funcionario de aseo no es bueno, no es excelente en su función, vamos a entrar nuevamente en un conflicto. Entonces, lo de las divisiones es tremendo, porque las divisiones existen a toda escala, ¿ya? Esto quiere decir que hay hijos que se sienten con el derecho de decir, yo no voy a ser igual a mi papá, o hijas que en su interior se formulan frases, yo no quiero ser igual que mi mamá. Ahora, piensen lo ridículo que no quieran ser como el papá y que no quieran ser como la mamá, es un pensamiento que desde la energía no cabe, no tiene cabida y no tiene espacio, porque nunca, jamás te vas a convertir en tu papá y en tu mamá. Lo que puedes imitar es actitudes o comportamientos que tenía la mamá y el papá, pero nunca vas a poder ser igual que ellos porque tú eres un ser único, eres una persona única. Entonces, desde esta visión podemos entender muchas cosas. Ahora, ¿puedo imitar actitudes de mi madre, actitudes de mi padre de manera inconsciente? Sí, sí. Y para que yo haga esta repetición de patrones, tengo que tener un pensamiento común. ¿Cuál sería el pensamiento común? Que mi mamá no haya querido parecerse a mi abuela, por ejemplo, y que este pensamiento común yo lo tengo porque yo no me quiero parecer a mi mamá. Entonces, mi mamá no se quiere parecer a mi abuela y mi abuela no se quería parecer a mi bisabuela. Entonces, el pensamiento común es el no querer parecerme a. Y ese pensamiento que es común es el que hace que repitamos las mismas conductas. ¿Por qué repetimos las mismas conductas? Porque tenemos una misma creencia. Entonces, al tener una misma creencia, tenemos repeticiones de conducta, porque en nuestro actuar no estamos actuando de corazón, estamos actuando tratando de no parecerme a, y mientras más evito parecerme a, más empiezo a tener conductas de a. Es ridículo. Entonces, nunca, ningún hijo, ninguna hija se va a parecer a su mamá o a su papá. Perdón, no van a ser nunca iguales a su mamá y a su papá. Van a tener conductas, actitudes que se parecen a la mamá y al papá, sí. ¿Y qué va a justificar que esto sea así? La forma de pensar. Entonces, ¿cómo rompo un patrón de este tipo? Aceptando a mi mamá y aceptando a mi papá tal y como ellos son. Quererlos a pesar de sus errores, aceptar sus tropiezos, sus fracasos, aceptar su abandono, aceptar el daño que nos causaron en su inconsciencia. Es la aceptación la que me va a permitir hacer algo diferente. Pero si sigo pensando que tengo un resentimiento hacia mi madre, hacia mi padre, ese resentimiento lo voy a repetir porque es la creencia lo que genera la repetición, es lo que yo creo lo que me hace repetir un patrón. La gente que está viviendo momentos dificultosos de pobreza están tratando de no ser pobres y mientras eviten ser pobres, se van a convertir en pobres porque no es negación. Desde la energía es aceptación, aceptar el presente, aceptar lo que tengo ahora, aceptarlo tal y como está, no querer cambiarlo es la llave maestra de la transformación real. Lo voy a repetir, el no querer cambiar la realidad es lo que me va a permitir cambiarla. No tengo que trabajar para cambiar la realidad, tengo que aceptar la realidad para que cambie. Y por eso la gente no entiende y se queda pegada toda una vida, tratando de cambiar al hijo, que no sea como su papá. Esta creencia va a convertir al hijo en actitudes, mucha similitud con el padre. ¿Por qué? Porque mientras la madre siga creyendo que tiene que hacerlo diferente con su hijo,
Es el rechazo que siente el hijo por no poder parecerse a su padre lo que hace que termine imitando las conductas del padre. Entonces, pongan atención al detalle. El rechazo de la madre a su pareja para que su hijo no se convierta en su marido, ese rechazo es lo que va a hacer que su hijo tenga actitudes como la de su padre, porque al igual que su padre, va a sentir el rechazo de su madre. Entonces, mi papá tuvo una madre que lo rechazó, yo tengo una madre que me rechaza porque ella no quiere que yo me convierta en mi papá, porque ve en mi papá algo malo. Entonces, ¿qué trato de decir? Que estas divisiones ridículas de querer alejarse, separarse, convertir al otro, es lo que nos va a traer la mayor cantidad de problemas en nuestra vida. Cuando te separas en una relación de pareja, la razón por la que te estás separando es porque o tú intentaste cambiar a alguien o alguien intentó cambiarte a ti. Es la falta de aceptación la que genera la separación y la división. Alguien no se dio cuenta que quiso cambiar al otro o se sintió que estaba siendo cambiado y no le gustó y por eso se retiró. Una persona se retira cuando siente que el otro no te acepta y alguien te echa de tu vida si tú no cambias de la manera que el otro está esperando. Entonces, aquí hay un juego inconsciente que tiene que ver con la falta de aceptación. En el machismo y en el feminismo es la falta de aceptación que el otro puede hacer lo mismo y tener un mismo valor lo que generó la estúpida división. Esa división que no tiene sentido, esa división que no nos conduce a ninguna parte, esa división que sigue creando separaciones y divisiones y subdivisiones, porque si hablamos de izquierda o derecha, en izquierda existe una cantidad de partidos que funcionan de forma diferente, y en la derecha igual. Entonces, ya no tan solo está la división inicial de izquierda a derecha, sino que además cada izquierda y cada derecha tiene una cantidad de subdivisiones. Como sociedad estamos quebrados, estamos rotos porque hemos potenciado las diferencias y no las similitudes, porque hemos favorecido la crítica, el engaño, la traición, la decepción, la desilusión. ¿Y cómo lo hemos generado? A través de la no aceptación. El no aceptar que el otro sea diferente es lo que genera el conflicto. El movimiento gay, movimientos de lesbiana, etcétera, han tenido que fortalecerse producto de ¿qué? Del rechazo. Si nosotros hubiésemos aceptado estos movimientos originalmente, el nivel de impacto habría sido mayor. Ahora, también entiendo que hay comunidades, no todas, pero hay comunidades que mientras estén pensando en cambiar la mentalidad de la sociedad, generan otra nueva división. Es decir, si tengo un movimiento gay que está molesto con la sociedad porque no los acepta y ellos quieren cambiar a la sociedad, al final terminan haciendo lo mismo. La sociedad quiere convertir a los gays en heterosexuales, pero los gays, al sentirse rechazados, quieren convertir a la sociedad en gays. ¿Para qué? Para que creen, esta es la estupidez, creen que si uno logra convertir al otro, las cosas van a mejorar y van a cambiar. No, desde la energía eso no va a ocurrir jamás, porque es precisamente el rechazo, la negación, la crítica, la destrucción, lo que genera la división más amplia. De ahí viene el resentimiento, la ira, la rabia, el dolor. Entonces, si estás en un movimiento machista, feminista, deberías pensar en aceptar la posición que tú tienes y te vas a dar cuenta que estás en el extremo cuando te sientas rechazando a otro. Si te sientes que rechazas a otro, y no importa si es porque es gay, si es porque es de derecha, porque es de izquierda, porque es de la U, porque es del Colo, no importa la división. Si tienes un rechazo hacia afuera, la falta de aceptación hacia ti es total.
Y es la falta de aceptación hacia nosotros mismos lo que nos hace querer cambiar a los demás, porque no soportamos como somos nosotros, entonces queremos que los otros también se sometan. Estamos en una trampa hace mucho tiempo, producto de las enseñanzas espirituales mal entendidas. Hay enseñanza espiritual valiosa que deberíamos potenciar, pero hay otra entre medio que en vez de generar armonía, genera más rechazo. Cuando la espiritualidad dice que los buenos se van a ir al cielo y que los malos van a pagar en el infierno, es esa espiritualidad la que está creando ya una división, porque eso no es real. No es real, señores. Es tan simple como que Dios ama a toda su creación, hombres, mujeres, lesbianas, gay. Para Dios no existe diferencia. Esa diferencia la han creado las malas interpretaciones de cómo funciona la divinidad. Y es esa división absurda, ridícula, patética, las que nos tienen un conflicto social. Si queremos salir de las trampas, dejemos de querer cambiar afuera lo que está afuera y partamos por amarnos y aceptarnos a nosotros. Si todo el mundo se ama y se acepta, nadie va a tener la necesidad de corregir o cambiar a otro. Las mamás no tendrían problemas, ni los papás tendrían problemas con sus hijos que tienen tendencias homosexuales. Y entendamos que para que estas tendencias homosexuales existan, existen otras variables de la energía en el mundo espiritual que tiene que ver con las almas yacentes, los bebés no nacidos, los bebés abortados, y que son esas almas las que interactúan a través de los vivos, porque son almas que querían nacer, querían vivir una vida, y al sentirse amadas y aceptadas, estas almas pueden descansar en paz. No era necesario que las almas tuvieran que luchar por tratar de vivir. Si nosotros hubiésemos hecho adecuadamente una despedida, un reconocimiento, un duelo por los bebés no nacidos, por los abortados, y no importa si fue un aborto voluntario por falta de apoyo de los padres, la familia, de la pareja, o si fue un aborto concebido por producto de un abuso sexual. Acá el tema es amplio, da para mucho. Lo que me interesa transmitirles es que no caigamos en las trampas de las divisiones, porque esas divisiones tarde o temprano se van a manifestar en nuestra contra y se van a manifestar con dolor, con sufrimiento. Y esto no es lo que queremos. Así es que salgamos de las divisiones, salgamos de las críticas, salgamos de las comparaciones, salgamos de la indiferencia y apoyémonos en lo que realmente somos. No en lo que nos dijeron que teníamos que ser, sino en lo que realmente hay ahora, en el presente. Y esto puede darnos mayor felicidad en el día de hoy. El no tener que cambiar a mi marido, el no esperar que sea mejor persona, porque esa esperanza es una forma de rechazo. Desear que otro cambie para bien es una manera súper concreta de decir, no te acepto como eres, quiero que cambies. Por eso no más divisiones. Queridos, que tengan un excelente día, que nos vaya muy bien. Un abrazo para ustedes.